Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy continuamos con los trabajos realizados en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. Este evento, organizado por la Coordinación de Género, se desarrolló en la Universidad del Claustro de Sor Juana el pasado 17 y 18 de agosto con la finalidad de analizar situaciones de desigualdad entre mujeres y hombres, así como otras expresiones del machismo en nuestra sociedad. En este programa escucharemos la sexta parte de la conferencia dictada por el doctor Rodrigo Parrini Roses, ponencia que destacó que lo femenino y lo masculino se aprende y por lo tanto se puede modificar. El género explicaría en nuestra sociedad las desigualdades entre los hombres y las mujeres. Comenzamos. Aunque tenga tantas capacidades como un compañero hombre para ejercer un determinado cargo. Y que eso está lleno de estas prácticas de micromachismo, por decirlo así, digamos. Creo que se van a intensificar donde los macromachismos, por decirlo en contraparte, no pueden ser tan burdamente, como lo decías tú, ejercidos. Pienso en una universidad. No, las mujeres no pueden ser, no, hasta habría un problema legal, directamente. O sea, si a alguien se le ocurriera prohibir a alguien ser decano, director, directora, ¿no? Pero en contra de la ley podemos socavar su perfil, socavar su carrera, decir incluso lo que dijo un premio Nobel hace poco, ¿no? Que era un problema que las mujeres estuvieran en los laboratorios porque él se enamoraba o las estaba seduciendo, ¿no? Como si el problema fuera ella y no él, ¿no? Por muy premio Nobel que hubiese sido, ¿no? Claro, todo es claro, a él le costó, fue una intervención poco afortunada, lo corrieron de todas partes, hasta de su casa creo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Pero de la academia no sé qué, etcétera. Pero creo que develaba una forma de ver el espacio científico, que es de gente bastante, con unos capitales culturales gigantescos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? Una rectora, hay una propuesta para que haya una rectora en la UNAM. Sí. Bueno, que no ha sido la primera vez que compite, ¿no? Claro. ¿Qué tanto avanzan las posibilidades de antes ahorita también? Para postularse en cuanto a personas en el nivel de conocimiento, de conocimiento, ¿Y cómo, digamos, sería interesante pensar en el caso de esta postulación de Rosaura Ruiz, qué comienza a pasar en torno a ella esta figura en la universidad, en las percepciones colectivas, en los procesos institucionales, porque ahí es donde se juega, ¿no? O sea, si se oraba su figura, ¿cómo es que se oraba? ¿No? Porque, por ejemplo, voy a citar otro caso un poco más dramático, ¿no? En la muerte de las 4 mujeres en la colonia Narváez, junto con el periodista, las primeras líneas de análisis tienen que ver con prostitución, tráfico de droga. En el fondo, lo que dice la justicia eran meretrices, parece ser. Pueden ser puras infamias, ¿no? Pero esta gradación de la honorabilidad, por decirlo así, si es que fuera eso, es como ¿no? Se lo merecen, ¿no? De claro, en algún sentido, ¿no? Entonces, claro, no dicen, claro, nadie va a decir las mataron porque directamente sí. Pero va a comenzar a generar toda esta polvareda en torno a ellos, en torno a ella, no a él, a ellas. Fíjense, es en torno a las mujeres, no al hombre, ¿no? Que fue el único que tenía nombre al principio, ¿no? De la mujer que trabajaba, sí, de la mujer que trabajaba tardaron varios días en saber quién era, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Tardaron días en saber?
que era descalificar a las víctimas. Pasó en Ciudad Juárez cuando decían no, es que las que asesinaron eran todas, andaban en lugares incorrectos con ropas indebidas. ¿No? Entonces la mataron, era culpable antes de que muriera. ¿No? Incluso llaman las muertas de Juárez, ocultando que hay una agencia, o sea, que hay alguien que activamente las mató, que es una asesinato. Estos juegos de lenguaje que se demandan. Claro, ahora, creo que esto me pone en pie de la siguiente presentación, de la siguiente lámina, que es, entonces, la pregunta sería, los micromachismos, ¿cómo se dirimen entre esta dimensión discursiva de las relaciones sociales y las dimensiones prácticas? ¿No? Porque claro, ustedes mismos decían que parte de la equidad puede ser solo discursiva y no traducirse en prácticas sociales. Claro, pero las relaciones sociales están sostenidas en discurso. Aunque los discursos, digamos, este es un debate muy largo, no lo podría abordar, pensando que los discursos no necesariamente nos muestran cuáles son las prácticas sociales efectivas. Podríamos pensar que el discurso en sí mismo es una práctica social. No la única, pero es una práctica social, ¿no? Entonces, claro, parece ser que lo que hacen los micromachismos es mantener discursos de igualdad y realizar prácticas de subordinación. Y utilizar estratégicamente esta división, por decirlo así, para conservar ciertas relaciones de poder o reafirmarlas, ¿no? Dice Angenot que los discursos pueden ser sistemas genéricos, reglas de encadenamiento denunciados que en una sociedad dada organizan lo decible, lo narrable y lo opinable, y que por contraposición también organizan qué es lo que no se puede decir, qué es lo que no se puede opinar y qué es lo que no se puede narrar. Por ejemplo, mencionaba, en los discursos públicos estas reglas de encadenamiento hoy día no permitirían descalificar a las mujeres de una manera vulgar, como sí se hacían los debates políticos de los años 50, por ejemplo, en México. Cosa de ver la investigación histórica, dice que las mujeres eran inferiores, eran tontas, etc. No, literal. ¿No? Eso fue dicho. En ese momento, entonces, las reglas permitían ese encadenamiento. Hoy día, en los discursos públicos, al menos institucionales, no lo permiten, ¿no? O lo penan, lo penalizan. Se puede decir, pero tiene un costo, ¿no? Entonces, la noción de práctica, que es más bien, digamos, definida desde Pierre Bourdieu como el sistema de relaciones históricamente construida que constituye un campo específico en el que se desarrolla una práctica, y el sistema de relaciones que producen esos agentes, ¿no? Donde habría que hacer intervenir la noción de campo, pero también de hábitos. Yo creo que hábitos es bastante interesante porque son las disposiciones, digamos, que ya están encarnadas, están incorporadas, que son y se incorporan a través de la socialización. Entonces, por ejemplo, que las mujeres obedezcan es algo que los niños aprenden desde pequeños. En esa medida se transforma en un hábito. El mundo es así, las prácticas se resuelven así, las cosas son así. El hábitus está naturalizado porque es la forma de actuar correcta, esperada, ¿no? Claro, como está encarnado, quiere decir, está hecho cuerpo, y por lo tanto, si uno analiza las proxemias y la semiótica de los cuerpos de hombres y mujeres, etcétera, va a encontrar un montón de diferencias, ¿no? Ese hábito es muy difícil de transformar. Es muy difícil porque forma parte como de la carne, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, claro, en alguna medida, entonces la apuesta siempre es que las generaciones que van llegando, sus hábitos sean distintos a los de sus padres o los de sus abuelos. Encarnen esas relaciones sociales de un modo distinto. El hábitus es aquello que hace que los agentes dotados de él se comporten de cierta manera en ciertas circunstancias, ¿no? Cómo se comportan los niños en la escuela. La otra vez veía un video de bullying en una escuela de Tabasco que subieron, lo encontré en mi Facebook, ¿no? Y era interesante ver cómo el muchacho de 12, 15 años que realizaba las prácticas de violencia tenía una postura muy masculina, muy así como
sí, aquí estoy yo, ¿no? ¿No? Y el chavo que era bulleado, dicen ahora, ¿no? Que era objeto del acoso, estaba agachado, no tenía la cabeza agacha, etcétera, ¿no? Y ahí había un juego en las imágenes evidentes de estas masculinidades, pues, de niños de 13, 14 años. Ya saben actuar en el mundo y cómo se actúa la violencia. ¿Quién se los enseñó? Pues nadie le dijo que actuaran así. Ese es el hábitus. Es una práctica tan natural que parece que hubiese sido, que no pudiera ser de otro modo. Bueno, esto lo voy a... Entonces, creo que tal vez en esa medida se podría pensar que hay discursos en juego en los micromachismos, hay discursos prescriptivos y discursos expresivos. Lo hemos visto a lo largo, digamos, de la sesión. Los prescriptivos serían enunciados por las instituciones públicas, son discursos públicos legítimos y aceptados, y estarían hoy día organizados, al menos en México, de manera preponderante en torno a la equidad de género. Mientras que los discursos expresivos son discursos cotidianos que se pliegan a las relaciones sociales cara a cara, que no responden a las lógicas institucionales de este tipo, no se organizan, por supuesto, en torno a la equidad de género necesariamente, y reproducen parte de las ideologías de género, y uno podría decir, en algún sentido son discursos actuados desde un hábitus de género, ¿no? Como el que analiza Pierre Bourdieu en La dominación masculina, ¿no? Creo que los micromachismos se juegan en este lado. Aquí está, digamos, el lugar en estos discursos expresivos, más que en el otro, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo tomé de Facebook, que es una plataforma infinita, ¿no? De un soldado, da tu virginidad a la patria, haz el amor con un militar antes de morir, ¿no? Y esto que se supone que es la foto de Pablo Escobar, que dice, con dinero no se enamoran las mujeres, con dinero se enamoran las putas. Los dos pequeños afiches vienen de Facebook de chavos. No sé por qué los pusieron, porque no los he entrevistado, pero están ahí. Seguro. Digo, ¿quién es Sócrates? No creo que sepan, pero ¿quién es Escobar? Sí, ¿no? O estas dos. Digo, esta foto la pensé porque dije, es el Tribunal Electoral, pero es interesante porque también viene como de una producción de memes así, ¿no? Esta es una foto supuestamente que fue candidato a alcalde de Tenosique, ¿no? Donde la descalificación tiene que ver con que fue un niño afeminado. No lo dicen, pero el fantasma es, van a elegir a un gay como alcalde, ¿no? Y acá, una institución del Estado está ejerciendo trabajo sexual frente a un partido. O sea, el problema político se resuelve en clave de género clarísimamente. Y es una representación, a mí me parece, súper violenta. No para la institución ni para el partido, sino que para las relaciones de género, lo estoy pensando desde ahí, ¿no? La pregunta sería ahí, ¿cómo operan los micromachismos en la producción de estas imágenes? Pues son muy, no sé si son muy sencillas, pero muy densas, ¿no? Contienen una gran cantidad de relaciones en 5 palabras, ¿no? Por una parte, una economía libidinal, que es esta relación amor, dinero, puta, mujer, ¿no? Pero por otra parte, una economía política, que es esta relación entre los partidos políticos y las instituciones del Estado que las regulan. Y se entrecruzan. Y es casi indistinguible una economía libidinal de una economía política, ¿no? Quiere decir que pensamos la política libidinalmente como si fueran relaciones de género, como si fuera sexualidad. Tanto así que una institución se puede vender, prostituir frente a otra. Por dinero, como dice Pablo Escobar. Ahora, yo quedé con la duda de si de esto, aquí estábamos frente a micromachismo o estábamos frente a macromachismo. Digo, creo que son micromachismos en el sentido de que estos son, digamos, expresiones en perfiles de Facebook. O sea, son en algún sentido privadas, ¿no? O sea, esto no lo publica un diario,
no lo va a publicar un diario de circulación nacional, ¿no? Se habría un problema. No, no está ahí, ¿no? Pero demuestra la intensidad de lo que algunas autoras llaman ideologías de género, ¿no? Que incluso estas relaciones de prostitución, trabajo sexual, sexo por dinero, etcétera, etcétera, se traspolan a la política. Y la política sería como una especie como de mujer, ¿no? Que se vende. Y tiene... ¿Ah? No. Es evidentemente un machismo o así. Claro, Perdón, pero creo sí. que a lo que tú te refieres es más bien el espacio, el Sí. ámbito, el espacio en el que Sí, se dan. sí. O sea, Sí, la, no le la mencionaba. imagen es evidentemente fuerte y clara Sí, y violenta, pues, hacia la figura de una mujer. ajá. Pero finalmente, si se da en el espacio privado, Ujú, ¿no? O en una plática privada, ujú, es ahí donde creo que se centra la diferencia entre el macro o el machismo tradicional o burdo y el micro, ujú, en lo que ya no es como tan público, pero que sucede. ujú, Pero porque sea en lo privado no significa que sea micro, ujú. sino la manera en que se manifiesta el machismo sería si es micro o es machismo, ¿no? No, independientemente del espacio en donde se manifieste. Claro, ahora lo que tal vez, digo, ahí yo con esta imagen entendí el contexto, ¿no? Porque si tal vez viéramos el conjunto de fotos de un perfil, podríamos llevarnos una sorpresa, ¿no? O sea, podríamos... Recuerdo un caso que trabajé en un texto de un militar que detuvieron en el Estado de México acusado de tráfico de mujeres y de secuestro, ¿no? Entonces, el Universal publicó una nota donde tomaba fotos de su perfil de Facebook y como cuando lo detuvieron su perfil de Facebook seguía abierto, me metí al perfil y bajé un montón de fotos que se podían bajar, ¿no? Pero lo más interesante no solo eran las fotos, sino que su distribución, porque tenía un montón de fotos con carros, con armas, después 30 fotos de un bebé, que supuestamente era suyo, y te decía que lo amo, que lo quiero, mi adoración, una serie de expresiones así de amor paterno, como el mejor de los padres, y luego, de nuevo, imágenes de mujeres y de armas. O sea, la visión de las imágenes en conjunto era como muy, casi sorprendente, como chocante en algún sentido, ¿no? Porque era muy difícil distinguir la violencia del amor. O sea, el amor que sentía por el hijo, que no, quién se lo puede discutir, de las armas, los coches, las fotos de mujeres medias pornográficas, ¿no? Y de la historia que relataba la nota, ¿no? De un tipo que tenía una banda de tráfico de personas que estaba formada solo por adolescentes y que se le acusaba además de haber matado casi 5, si no me equivoco, 5 adolescentes, ¿no? Entonces, claro, ahí la pregunta sería, claro, acá sería inútil hablar en el caso del delito machismo, un sujeto de este perfil, ¿no? Pero la construcción de ese espacio visual, que podría ser leído como un espacio imaginario, era, digamos, tenía como salto. O sea, podía ser un padre amante, como Pablo Escobar lo relata a su hijo, ¿no? Y un tipo hiperviolento a la vez, ¿no? O sea, quiero decir, es como esta diferencia que tal vez atienden los micromachismos, ¿no? Entre prácticas cotidianas invisibles y prácticas cotidianas más visibles, ¿no? Prácticas cotidianas que son evidentemente relaciones de poder, prácticas cotidianas que parecen no serlo, pero terminan siéndolo, ¿no? Tal vez podrían permitir evaluar o leer este conjunto de imágenes, no tal vez el caso que cité porque me parece un poco extremo, ¿no? Pero sí los otros de dónde vienen los perfiles que no eran asesinos, la gente que subía fotos de rockeros, futbolistas, su novia, su mamá, la Virgen de Guadalupe, estas otras cosas y luego otras tantas parrandas, como son los perfiles de Facebook, ¿no? Muy cotidianos, en el sentido que son muy cotidianos, ¿no? El perfil de Facebook tiende a ser como una presentación más de lo íntimo que de lo público, ¿no? Al menos con los que yo trabajaba. Ahora, perdón,
Tengo dos casos de análisis, pero no van a ser la una, no voy a entrar en ello. Entramos mañana. Y entonces, sí, porque si no me tendría que extender mucho más, ¿no? Pues mejor lo dejamos y lo continuamos con el tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Pero les propongo que cerremos como con preguntas, intervenciones y en los minutos que restan, ¿no? ¿Estás de acuerdo? ¿No? Sí. Tú y tú acá. ¿Me las traigo yo? Gracias. Como pensando un poco en ejemplos donde pudieran darse casos de información, me viene la idea o más bien en este rollo de la idea del amor romántico, ¿no? Este amor que se sufre y entonces entre más se sufre y más imposible es más intenso, ¿no? Entonces hay un clavo, entonces hay como relaciones que además se dan mucho en lo cotidiano, que hay como otros ejes, me parece, de análisis como lo afectivo, ¿no? Pues vaya, o lo que uno entiende por afectivo, etcétera, o sea, como que se complejiza las relaciones y entonces pareciera que hubiera ahí como una suerte de complicidad, no puedo decir, no sé si es la palabra, pero así como vaya, por un lado, un sujeto ejerciendo como ciertas prácticas muy sutiles, ¿no? De dominación, y por el otro sujeto pensando que a lo mejor hay como una idea ahí de verdad, de pasión, de amor, ¿no? No sé si me explique. Sí, yo creo que es un tema interesante de debatir, ¿no? Que tiene que ver no solo con las culturas emocionales, sino que también con la forma, las socializaciones de los afectos y las emociones, ¿no? Digo, yo creo que en el caso de la mayor parte de la gente que vive en México espera el amor romántico como la forma de amor, ¿no? Desde manifestaciones más como cursi y estandarizadas, el oso de peluche, el 14 de febrero, los WhatsApp con mi adoración, etcétera, 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 hasta formas un poco más evolucionadas hacia formas menos kitsch, digamos, ¿no? Una de las lecturas es que en ese amor romántico hay relaciones de poder, y yo creo que sí. El tema es si podemos pensar en una relación humana sin relaciones de poder y relaciones emocionales y afectivas sin relaciones de poder, ¿no? Que es un poco, creo que es donde se traba cierta propuesta, por ejemplo, del feminismo de construir el amor romántico. Está bien, pero ¿con qué forma de afectividad nos quedamos? Porque a mí un código civil no me ofrece ninguna afectividad. O sea, no puedo amar a alguien por la ley, ni con el lenguaje de la ley, ¿no? Bueno, digo yo, tal vez alguien sí, ¿no? O sea, no, artículo 1, ¿no? Nos vemos todos los días, artículo 2, ¿no? Una papacha y otra papacha, ¿no? Pero 3 y 3 equitativamente, ¿no? Si agarrar registro de la papacha juntos. No, o sea, que como crear el código del amor romántico, del amor no romántico, pero amor, ¿no? O sea, creo que hay un tema ahí que es difícil o sea, ¿qué es lo que hay después del amor romántico? Habría un amor equitativo, pero ¿sabes lo que a mí me pasa? Que creo que la igualdad no tiene que ver con las emociones. O sea, es un horizonte político, no necesariamente es un horizonte personal. Claro, el feminismo es uno de algún tipo de feminismo, la noción de que lo personal es político es relevante, pero no necesariamente todo lo personal es enteramente político y es del mismo modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que yo lo que he visto en mi trabajo etnográfico es que el amor romántico no solo es una relación de poder que subordina a las mujeres, también es una estrategia de defensa de las mujeres ante los hombres, porque pospone. O sea, no, primero regálame, primero me tienes que ir a hablar con mi papá, o sea, todos estos códigos que son como de escarceo, de rodeo, de seguimiento, lo que hace en algún sentido es posponer la práctica sexual, ¿no? O sea, parece que el romanticismo es como un anticonceptivo casi. No siempre, o sea, creo que hay un montón de versiones de este amor romántico, ¿no? Pero eso ya no. Claro, en el sentido de que el amor sería como la prueba de que realmente pues, te intereso, ¿no? O sea, de cuáles son tus intenciones y de qué calibre son tus intenciones, ¿no? Creo que hay como una gran diferencia
sucede en las juventudes ahora con toda esta ideología de las relaciones amorosas. O sea que hay como una gran división, pues, ¿no? de ideología, ¿no? No sé. Bueno, yo conozco a una gente que, digamos, no sé si, en esto no creo que haya ninguna generalización posible, pero conozco a alguna gente súper progresista en términos políticos y de políticas sexuales e igual de celoso, ¿no? Claro, entiendo que eso es un hábito emocional, ¿no? Y no es un asunto de que yo, porque crea conscientemente, lo deconstruya y me lo desencarne, por decirlo así, ¿no? El tema es que a mí creo que en términos emocionales no hay una respuesta cultural tan densa como el amor romántico, que es muy denso. Está lleno de gestos, de cositas, de objetos, de momentos, de rituales, de expectativas sociales, de colores, de productos, etc. ¿Para qué sí? ¿No? Amor a Z, ¿qué ofrece? No mucho. ¿No? Pero creo que efectivamente, como dices tú, pues es un campo de relaciones de poder. Ahora, no creo que haya relaciones, no se pueden pensar otras relaciones que no estén asignadas por relaciones de poder. Lo que no significa que sean relaciones violentas ni de subordinación ni de nada, pero va a haber relaciones de poder, incluso en las más igualitarias. ¿En la de amistad? Mi pregunta era ¿tú qué has encontrado sobre el papel de la mujer en cuanto a engrosar estas relaciones de micromachismo? Porque, por ejemplo, pues a mí me pasó en el Metrobús, no voy en el área de mujeres y de repente me tocan, ¿no? Y yo me volteo, le pego y las señoras me quedan viendo feo. Estábamos en el área de mujeres y el chavo venía con su novia. Entonces yo sentí las miradas de las mujeres y fue muy chistoso porque dije, bueno, él fue el que me tocó, no, yo tenía derecho de pegarle. Bueno, o sea, de defenderme. Entonces, bueno, me pareció muy curioso cómo las mujeres, en lugar de decir, oye, se me quedaban viendo feo a mí, y me veían de arriba abajo para ver cómo estaba vestida. Entonces también siento que las mujeres influimos de alguna manera en estas relaciones. No, claro. Una colega mía, Edith Flores, hizo una investigación bastante interesante sobre acoso sexual en la ciudad, ¿no? Con mujeres. Y digo, me pareció muy interesante porque realmente la experiencia de la ciudad que relataban las mujeres era muy distinta a la experiencia que yo tengo, que creo que tienen los hombres en general, ¿no? O sea, de no transitar por ciertos lugares, todo un problema con los medios de transporte, etcétera, etcétera. Digamos, la experiencia del acoso más o menos violento era sistemática y desde muy pequeño, ¿no? Curiosamente, una de las paradojas era que era muy difícil defenderse del acoso sexual. Porque, por ejemplo, relataban, así como en la escena que tú dices, ¿no? Una chava que un tipo la va acosando en el metro corporalmente, le dice, y el tipo le dice, la comienza a insultar y dice, te estuvieras tan buena, y no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo humilla públicamente, ¿no? Entonces, una de las preguntas que se hace mi colega es, bueno, ¿qué estrategias pueden generar las mujeres, pero también qué estrategias pueden generar las políticas públicas para no solo solucionar el acoso, que es un tema, digamos, era para que las mujeres puedan habitar a su gusto la ciudad de manera autónoma, una cosa básica, puedan andar por las calles o subirse al metro, ¿no? Y digamos, las estrategias eran, en general tendían, por ejemplo, a hacer, estrategias de defensa colectiva, ¿no? Dependía de las circunstancias, ¿no? Del condiciones, digamos. O sea, si en la noche una mujer sola, en una calle sola, etcétera, etcétera, y se acercaba, pues había mucho más peligro que si es en el metro, ¿no? Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Nos vemos en otra oportunidad con más de los trabajos realizados en el curso taller Micromachismos y Nuevas Masculinidades. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.